hacia las elecciones primarias que van a darse el próximo 9 de marzo. El 9 de marzo serán las primarias y ha comenzado esa carrera ayer. Bueno, se inició realmente con la convocatoria que hizo en su momento el CNE, el Consejo Nacional Electoral, pero ya de manera formal con esta presentación de planillas por parte de los movimientos. En el Partido Nacional presentó planillas ayer Nasser Reitito Afura, y en el Partido Liberal Jorge Calix, quien se encuentra con nosotros. ¿Qué tal está, abogado? Buenos días. Buenos días, don Armando. Es un placer para mí estar aquí con usted en su programa, con su amable audiencia, hablando de temas de interés nacional. Y en efecto, ayer nosotros recibimos las planillas de nuestros coordinadores y las firmas para poder inscribir el movimiento. Recibimos 330.000, voy a tener 248, quiero asegurarme de no decir algo incorrecto, 330.248 firmas. De nuestros 18 coordinadores departamentales, las planillas para las corporaciones municipales, eso para, de diputados, eso para las elecciones primarias, y para las internas recibimos las planillas de los consejos locales, de los consejos departamentales, los convencionales para la convención, y ya estamos listos para ir a las urnas. Somos el primer movimiento que está listo dentro del Partido Liberal, y además que ayer rompimos un récord. Nadie nunca, ningún otro movimiento en la historia de las elecciones, desde que hay elecciones primarias e internas en el país, nadie nunca había presentado una cantidad de firmas tan grande. 330.000, dice 248. 330.248 firmas. Y ojo, la ley, don Armando, a los movimientos del Partido Liberal solo les exige 6.700 firmas, 6.700 y un poquito. Es el 2% de lo que sacó el partido en la elección anterior. Así que nosotros ese requisito lo tenemos mucho más que cumplido. ¿Y planillas cuándo presentaron? Todas, 298 corporaciones municipales y 18 departamentos. Vamos a revisarla, ¿verdad? Ahorita mismo estamos en la etapa de depuración. Se les pidió ayer casualmente para nosotros poder revisar que estén correctos, revisar que se cumplan con los requisitos de ley, porque usted me puede traer 298 planillas, pero no cumplir con la trenza, con la paridad y la alternancia, por ejemplo, y eso es una planilla descalificable. Entonces nos toca a lo interno del movimiento revisarlas. Tenemos todavía chance para subsanar errores. Si vemos también, nosotros vamos a pasar a nuestros candidatos por un filtro para ver si no vienen personas con alguna investigación pendiente por delitos que tengan que ver con temas de narcotráfico o lavado de activos o cosas por el estilo. Si encontramos personas que tengan ese problema, pues no vamos a pedir que los reemplacen, ¿verdad? El CNE que se encarga, por ejemplo, de ver si cumplieron una trenza, es decir, hombre-mujer en las planillas de diputados, de alcaldes, etcétera. Cumplir otro tipo de requisitos de ley, que no haya gente ahí que está enjuiciada, etcétera. Que no hacen, esa parte no la hacen muy bien, hay que decirlo, porque en las planillas del Partido Libertad y Refundación en el pasado iban 2 personas condenadas, no con procesos pendientes, condenadas. Y digo esto únicamente porque si en este proceso escuchamos al representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral hablar de que personas que tienen juicios pendientes no pueden participar en las planillas, juicios además incoados por ellos mismos, ojo con eso, ¿verdad? Hay que recordarle que en el pasado le permitieron a personas con condena firme participar en las planillas. Y ahí está. Bueno, se refiere, entendemos, Jorge Calix, al caso de Racel Tomé. Y sí, el caso de me refiero a Racel, Castaña. Me refiero a Racel en efecto porque tiene una condena, es diputado, la ley le prohíbe ser diputado. Y luego se acogió a una amnistía. Y ahí es cuando el pueblo hondureño se enoja, pues, porque él no tiene nada que ver, sus acusaciones no tienen nada que ver con el golpe de Estado, son investigaciones previas al golpe de Estado. Entonces, hombre, por favor, ¿verdad? Hay que ser justos y además no andar cambiando posturas. Si a ellos le permitieron a Racel, hoy que no vengan aquí a decir que a los que ellos acusan no pueden participar, porque en eso andan, quieren acusar a todo el mundo, quieren acusar a diputados que aprobaron proyectos de ley en el Congreso, quieren acusar a cualquiera que se les oponga, y eso no está bien. La judicialización de la política es algo que ellos mismos pasan denunciando, el lawfare. Hay por lo menos 20 tweets que usted va a encontrar de Mel Zelaya atacando, criticando el uso
de la justicia para afectar a adversarios políticos. Bueno, es que hoy definitivamente todo lo que ayer, como se dice, era malo, hoy es bueno. Y efectivamente, y eso es lo que quería consultarle a Jorge Cali, sobre todo que es abogado, mencionaba el caso concreto de Racel Tomé, también falta el caso de Edgardo Casaña, ambos estaban acusados con sentencia firme, o sea, y no era cuestión que estaban denunciados por una cuestión de violencia doméstica o que estaban denunciados ahí por malos tratos a un animal o lo que sea, estaban sentenciados por actos de corrupción y aún así los eligieron. Y aún así después los eligieron a patadas como directivos del Congreso y ahí están. Ahí son las cosas en nuestro país, pero hoy Libre pretende utilizar el arma de la justicia, utilizar a la diosa Temis para inhabilitar. Pero además para inhabilitar con auto de formal procesamiento, que para los que no son abogados, un auto de formal procesamiento significa usted va a juicio. Eso es todo lo que significa. No significa usted es culpable, no significa tenemos estas pruebas contundentes en su contra, mejor ni se meta. No significa nada de eso. Significa usted va a juicio y con eso quieren inhabilitar opositores. Cuando con condena, con sentencia condenatoria firme, fueron incapaces de impedirle a Racel, por ejemplo, que participara cuando ya tenía una condena y ha perdido el goce de sus derechos civiles y políticos, por ende, ¿no? Bueno, ¿qué pasará, por ejemplo? Porque yo se lo digo, yo sigo escuchando muchos rumores de que el primero a inhabilitar, dicen, es el candidato, bueno, no el candidato, es precandidato del Partido Nacional, Tito Afura, que inclusive ya anda libre promoviendo a candidatos dentro del Partido Nacional, que no es ninguno, por cierto, de los que ya están, que se han lanzado. Me refiero al señor Carlos Urbizo, Jorge Zelaya, no sé si al final la está corriendo Mario Facusé, no sé quién más anda por ahí, se hablaba de Noche Clarita, de Rodolfo Zelaya, pero el caso es que ellos andan promoviendo otro candidato, que le repito, no es ninguno de los que he mencionado, porque están utilizando la mismita táctica del señor Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en Venezuela, que ellos ponen el candidato de la oposición. Allá en Venezuela quitaron a María Corina Machado, quitaron a otro, María Corina Machado propuso a uno, no, ese no, dijeron, otro, hasta que dijo el mundo, el González, vaya, ese, está bien. Porque ellos ponen el candidato. Entonces dicen, el primero a inhabilitar es Tito Afura. ¿Verdad? Por eso apareció el señor fiscal ahí con una cadena nacional de radio y televisión exclusivamente para desnudar su caso ante la opinión pública. Pese a que la ley le prohíbe a los fiscales hablar inclusive en privado de los casos que están conociendo. Luego, ¿quién va a seguir? El candidato del Partido Liberal. Si gana Jorge Cálix, pues lo van a inhabilitar. Y si gana Salvador Narrala, pues también se lo van a echar al pico. Para después poner al candidato del Partido Liberal que se llama Luis Zelaya. ¿Ustedes van a dejar de hacer eso? Mire, si ellos creen que tenemos temor de las artimañas legales que puedan utilizar para poder conservar el poder, están equivocados. Y déjenme decirles, no se equivoquen con el Partido Liberal. No crean que les tenemos miedo. En el caso de este servidor suyo, don Armando, y del pueblo hondureño, yo ya pasé por donde asustan. Pueden hacer lo que quieran hacer, lo que se les ocurra, pero les vamos a ganar las elecciones. Que no les quepa la menor duda. Y a todos los hondureños que tienen temor, que piensan que van a hacer lo mismo que hizo Maduro en Venezuela, van a intentarlo, sí. Pero nosotros no somos Venezuela. Nosotros somos hondureños. Y les vamos a enseñar que aquí nos gusta vivir en paz y nos gusta escoger libremente a nuestras autoridades. Les vamos a enseñar que esas prácticas las rechazamos. Ellos saben perfectamente, no entiendo por qué están metidos en eso. Hacen mal en tratar de revolver las aguas. Si yo fuera ustedes y si mi consejo les vale, traten de hacer las cosas bien estos 14 meses que les restan. Y alisten sus maletas porque se van. Correcto. Que eso no les quepa la menor duda. Y cuando dice Jorge Cálix que somos el Partido Liberal y que el Partido Liberal no lo va a permitir, ¿quién es el Partido Liberal? ¿Usted, Salvador Narrala? Porque que mucha gente ve que el Partido Liberal es Gianni Rosenthal. Y a mí me disculpa, yo vamos a mencionar nombres. Carlos Flores. Y mucha gente dice que ellos están aliados con el Zelaya. ¿De cómo va a quedar ahí Jorge Cálix? Es que mire, el Partido Liberal tiene una ventaja. Que el Partido Liberal no es de nadie. El Partido Liberal es de todos. El Partido Liberal tiene 131 años de historia.
y ha tenido líderes y caudillos, sí, pero se han muerto. Y el partido ha seguido, ha continuado. En su momento, Zúñiga Huete era el líder indiscutible del Partido Liberal. Pero después vino Villeda y nos hizo falta Zúñiga Huete. Y después vino Modesto Rodas Alvarado. Y después vinieron otros. Y así será. Y seguirá existiendo. No es el partido de una persona, ni de dos, ni de tres. Es el partido de todos. Ha hecho las cosas no de la forma en que los liberales lo esperan en las últimas décadas, sí. Han tenido acuerdos con el poder, lejos de hacer una oposición frontal y decisiva, aunque constructiva, sí. Pero eso ya se terminó. Eso no va a seguir siendo así. Y si los que están en el poder creen que van a poder seguir utilizando al Partido Liberal para hacer lo que se les antoje, están equivocados. Eso no va a volver a pasar. El Partido Liberal es un partido de oposición y nosotros vamos a hacer oposición. Y los que nos acompañen en las planillas van a hacer oposición. No les queda de otra. No les queda de otra. Porque si no quieren hacer oposición, pues probablemente no soy yo su candidato. Porque yo voy a hacer oposición, estoy haciendo oposición y haré oposición cada vez más fuerte. Porque el país lo necesita, porque no podemos seguir permitiendo que los que quieren dañarnos, los que quieren debilitar más las instituciones, los que quieren que haya más autoritarismo, sigan avanzando. No vamos a permitir que los que quieren hacer de Honduras una segunda Venezuela sigan avanzando. Así que ahí, por supuesto, habrán personas que les gusta acomodarse. Tienen derecho de escoger a su precandidato. Yo no soy un precandidato acomodado. Yo vengo a hacer oposición. Al que le moleste eso, hay otras opciones. No hay ningún problema. Al final, nos vamos a hacer un solo nudo luego del 9 de marzo. Nos vamos a hacer un solo nudo y como uno solo vamos a enfrentar al narcofamilión y vamos primero a unir a los liberales para luego unir a la familia hondureña en un solo frente que nos permita garantizar que los que hoy nos tienen sumidos en la desgracia, que los que manejan el país, hombre, sin rumbo, que han destrozado nuestra economía, hay que decirlo, Juan Orlando lo dejó mal, sí, no encontraron un país en óptimas condiciones, no, es verdad, pero ellos no han hecho nada para corregir lo que hizo Juan y mejorar la situación, al contrario, han profundizado los problemas. El aumento de la tasa de política monetaria, Armando, es grave, es realmente grave. Y solo para que usted me lo entienda, si usted, amigo, que puso un restaurante, un negocio, que puso un car wash, un negocio de venta de celulares o lo que sea, y sacó 1 millón de lempiras y se lo prestaron al 10%, significa que usted al año va a pagar 100.000 lempiras de intereses. Todo lo demás es abono al préstamo. 100.000 lempiras, intereses. Si le suben 5% más, quiere decir que usted al año va a pagar ahora 150.000 lempiras, solo de intereses, para que usted vea el impacto de lo que acaba de hacer el gobierno de la presidenta Castro. ¿Que era inevitable subir la tasa de política monetaria? También es cierto. Lo que pasa es que cualquier persona con algún sentido básico de economía sabe que esto tuvo que haberse hecho desde el 2022 e irlo haciendo gradual. De manera que si lo hacen gradual, número uno, sería menos, no 275 puntos básicos como se ha aumentado en los últimos 2 meses, sería menos, tal vez 200, tal vez un poco menos. Y número dos, no sería de un solo, sino que hubiera ido poquito a poquito, a poquito, a poquito. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le suban la renta 1.000 lempiras por año o que al cabo de 3 años le suban 4.000 de un solo? Que ese es el ejemplo correcto. Eso es lo que han hecho ellos. Y lo han hecho porque han querido manejar las finanzas del país desde un punto de vista ideologizado. Y la economía de una nación no se puede ver con ideologías. La economía de una nación tiene que verse desde los principios básicos de la economía y en función de los planes del Estado, del plan de desarrollo que tiene el Estado, que tiene el gobierno en este caso. Pero este gobierno no tiene ningún plan de desarrollo. Prometieron crear 200.000 empleos el primer año y resulta que los únicos que tienen empleo son los del familión. Lo bueno, lo malo y por supuesto hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero al final del día hay una cosa que no la vamos a poder discutir. Repito,
Podemos discutir las formas, los métodos, todo lo podemos discutir. Que si hay falsos positivos o no, que si hay violaciones a los derechos humanos o no, todo eso podemos estarlo discutiendo. 3 horas y habrán quienes estén, insisto, de acuerdo y quienes no lo estén. Pero hay una cosa que no admite discusión alguna, y es que los salvadoreños son felices. Usted les ve la sonrisa en el rostro. Usted ve niños corriendo a las 10 de la noche en la plaza central, ahí en el centro histórico. Y yo digo, Dios mío, si a las 10 de la noche van al Parque Central, los asaltan, los matan. Está lleno también de migrantes, que no estoy diciendo que ellos asaltan, ¿verdad? Quiero aclarar. Pero está lleno de migrantes que pues hombre, digámoslo, nos hace ver bonita la plaza. Y en El Salvador es una belleza, parece Madrid. Caminando en la noche como en Europa. No he caminado en ninguna ciudad de América Latina a medianoche, excepto en Buenos Aires. Yo creo que no lo haría ni en Nueva York, porque me pueden, como decimos en el barrio, poner el balde, me pueden asaltar. Pero ahí no, uno se siente feliz, tranquilo. La biblioteca abierta hasta medianoche, niños, jóvenes adentro de la biblioteca, adultos. No, hombre, eso es algo que realmente da envidia. Y cuando uno dice, cuando uno empieza a ver cosas así, es que nosotros no podemos ser como Suiza, no podemos traer las políticas de Suiza a Honduras, es verdad, no podemos, pero si El Salvador que está al lado pudo cambiar las cosas, yo pienso que Honduras puede también. Lo que no ha habido es voluntad política para hacerlo, seguramente reciben algún beneficio o no quieren enfrentar las consecuencias, porque ese es otro problema. Se ocupa de aquellos que dijimos, Armando, porque aquí hay consecuencias. Y no la ha habido en Honduras. Yo, en mi caso, asumo el compromiso de poder trabajar día y noche por la tranquilidad de los hondureños, para que vivan en un país seguro. Porque dicen, o pagamos o nos matan. Mira, así. Y si pagan extorsión no comen. ¿Sí? Los taxistas, la mayor parte de los taxistas, para que usted lo sepa, no son dueños del taxi. Lo alquilan. Pagan al día X cantidad de dinero al dueño del taxi. Le tienen que pagar al dueño del taxi 300, 350, 400 lempiras diarios. Tienen que pagar otros 400, 500 lempiras diarios de extorsión. O sea que tienen que hacer más 800, 900 pesos de combustible, ¿verdad? Diarios. Tienen que hacer 2.000 lempiras para empezar a ganar. Imagínense. 2.000 lempiras diarios para empezar a ganar. Ojo con eso. Se hacen 2.200, pues 2.000 son sus obligaciones y 200 van para su casa. Y usted le suma a esto, hay un estado de excepción que va a cumplir 2 años, el 6 de diciembre. Sin ningún resultado. Sin ningún resultado. ¿Cuándo fue la última vez que agarraron un marero? Es que ¿sabe qué pasa? Que las medidas vayan, por ejemplo, mire, ahorita con esto de los taxistas, del punto lata del medio, que dijeron que ya cierran porque no aguanta la extorsión, ¿qué es lo que hacen? Ahí andan un operativo de los policías, dice, se toman, dice, los puntos de taxi, el punto de taxi lata del medio ante el asedio de los delincuentes por la extorsión. Eso es lo que hacen, pero ¿cuántos van a estar ahí? No están ni 24 horas. Usted va pasado mañana, nosotros los medios vamos pasado mañana, ya no están. No, es que tiene que haber todo un plan. Pero sobre todo lo que decía Jorge Cálix, mire, primero tener de aquellos. Eso es lo primero. Segundo, voluntad política. Fíjese que estaba viendo un video ayer de El Salvador. Tiene 66.000 pandilleros en la cárcel, el señor Bukele. Y sabe que tenían ayer, le hablo de cerca de 1.000 efectivos militares. Lo digan, Samuel. Rodeada, estaban en formación, se disponían a rodear varias colonias. Porque ahí se denunció que habían 1, 2, 3 pandilleros. Y a rodearlas hasta agarrar a los 3 pandilleros. Eso es lo que le da seguridad a la gente, pero tiene que haber antes voluntad política. Claro, pero mire, es poner los recursos, Armando, los recursos del gobierno a servicio de la gente. Porque el presidente Bukele, por ejemplo, ¿cómo sabía que habían 3 pandilleros en San Miguel? La denuncia. Número 1, y hay que decirlo, en El Salvador hay un mecanismo de denuncia ciudadana que funciona muy bien. Pero claro, funciona muy bien porque tienen confianza. Tienen confianza de que si llaman, no va a estar un policía aliado de los mareros del otro lado diciéndole a los mareros, te denunció Pedro. Tienen confianza. Eso la da el gobierno. La seguridad de que aquí vamos a combatir contra el crimen organizado, contra las maras y pandillas, contra el narcotráfico, la da el presidente. Si no la da, la gente no la va a tener. Obviamente, si el presidente no le dice, en este caso la presidenta no les dice, aquí el que tenga colusión con el crimen organizado se va a podrir en la cárcel, y hace 2, 3 ejemplos, 2, 3 casos, los hace ejemplares, no va a pasar nada. Lo primero es eso entonces, el mecanismo de denuncia ciudadana. Pero lo más importante es todo el sistema de inteligencia que ha montado el presidente Bukele para combatir la extorsión, las maras y las pandillas. Aquí la inteligencia del Estado está para perseguir opositores políticos, para grabar las conversaciones de magistrados
de ministros, de diputados, de opositores políticos, para ver si los que están con ellos verdaderamente están alineados o no. Y para los que no estamos con ellos, ver qué es lo que pensamos hacer. Mientras tanto, en el barrio, el marero sigue haciendo de las suyas. Mientras tanto, usted que tiene una ferretería, tiene que seguir pagando impuestos de guerra. Mientras tanto, usted que puso un salón de belleza, hace más, gasta más, paga más en impuesto de guerra que en salario. Esa es la realidad. Así el país no puede avanzar. No puede avanzar. La base de todo es, en ese sentido, la seguridad. Porque cuando el hondureño o el ciudadano, vamos a poner el mismo caso, seguir con el caso de El Salvador, cuando el salvadoreño dejó de preocuparse por la seguridad, dejó de pagar seguridad, comenzó a consumir más. Y entonces, ¿qué hicieron los restaurantes? Si antes había uno, ahora abrimos 2 más. Porque la capacidad de consumo le aumentó al salvadoreño 25%. Todo de nuevo por temas políticos. ¿Sabe por qué? Porque como la depuración estaba en el gobierno anterior, no hay que hacer nada de lo que huela a Juan Orlando. ¿Por qué no la cambiaron? O sea, y hubieran puesto su propio sistema de depuración. A ver, pero ese también es discurso. Contaminada. Ese es discurso. No vamos a hacer nada de lo que hacía Juan Orlando. Discurso, perdóneme. Discurso. Porque están haciendo lo mismo, con formas distintas. Juan Orlando cuidó las formas, al menos. A estos las formas les vale maceta. No les interesa. No les importa. Pero aquí es lo mismo. Hablaban de narcodictadura. ¿Y esto qué es? Es un Estado totalmente autoritario. Estamos claros en eso, ¿verdad? Claro. Totalmente autoritario. Y de narcotráfico ni hablemos. Porque en honor a la verdad, yo no vi ningún video ni de Juan Orlando ni de Tony negociando 13 millones, la mitad para Colón, para Santa Bárbara y para Olancho y la otra mitad para el comandante. Yo no vi eso. ¿Usted vio algo de eso? Nunca. Hay pruebas más contundentes contra el familión que contra los Hernández. Lo que hubo es una foto de Juan Orlando con el exalcalde allá en el Paraíso Copán, en el Mundial de Sudáfrica. Eso fue todo. No, y a ver fotos. Usted no sabe eso fue todo lo que presentaron. Usted no sabe en lo que anda la gente, y si le piden una foto, anda en la calle, usted figura pública, le va a decir que no. ¿Ah? Dígame. Claro, y usted no sabe con quién se las toma. No estoy defendiendo. Estoy diciendo que al final de cuentas, la prueba, porque tampoco son mansas palomas los otros, ¿verdad? Pero hay pruebas más contundentes contra el familión. Óigame, Juan Orlando no se atrevió a quitar la extradición. No salió en defensa de su gremio como lo hizo la presidenta Castro. Nosotros vamos a restituir el tratado de extradición con Estados Unidos. Los narcos tienen que poder irse en la casa. No pueden estar haciendo fiesta en las calles. Y a propósito, ¿qué sabe usted de Carlón? Bueno, Carlos Zelaya Rosales salió del país, nadie sabe nada, y el fiscal no ha hecho absolutamente nada. Apareció ese video ahí, y este hombre sale, el fiscal general aparece ahí, que vamos a aplicar la ley y que no vamos a andar con miramientos políticos. Y miren, no ha hecho pero ni pío de ese video. ¿Va? Y Carlos Zelaya salió por el aeropuerto de Palmerola como Pedro por su casa, y aquí nadie dice nada. ¿Va? Y nadie ha vuelto a hablar del tema, pues ni siquiera, ¿cómo le digo todo? Dice, óigame, el video ahí está. Y al día siguiente quitaron las extradiciones y nadie dice nada. Estamos jodidos, para que la gente como que ya se acostumbró. ¿Va? Y yo se lo digo honestamente, yo casi solo a Jorge Calista escucho que critica, y haya ningún candidato. Armando, yo estoy haciendo oposición. Yo no he escondido mi intención de hacer oposición, de señalar lo malo, para que quede constancia de cuáles son las cosas que yo veo malas hoy, y que el día de mañana, si yo las sigo haciendo, venga otro, como yo hoy me las restriegue también en la cara. Lo que ayer era malo, Armando, hoy sigue siendo malo, y mañana seguirá siendo malo. Que de eso no le quepa a nadie la menor duda. Bueno, yo le pregunto así de cosas que yo escucho muy poco hablar en los diferentes medios. Nosotros hemos tocado este tema aquí, tratamos de hacer media, pero pareciera que hay gente que no quiere darse cuenta, o se hacen los papas, como decimos, ¿va? Y se dicen muchas cosas de ellos. También hemos sentido que ahí no ha fijado su mirada a la oposición política. Y le repito, mire, se podrán decaliar, podrán decir lo que sea, podrán ser muy populares o lo que sea, pero si esta empresa, mire lo que pasó en Venezuela, sencillamente apareció ahí el del CNE y dijo, ganó Maduro, y hasta ahí no me llegó. ¿Qué piensan ustedes de Smartmatic? Me genera desconfianza. Trabajó ya en Honduras, como usted lo dijo. Funcionó bien. Pero me genera desconfianza. Todo lo que tenga que ver de manera remota con Maduro y su régimen me genera desconfianza. Y además, recientemente su CEO fue encarcelado
en Filipinas, creo, en un país... En Estados Unidos estaba. Pero por unas elecciones, por fraude, soborno en unas elecciones en el sudeste asiático, no recuerdo en qué país. Filipinas. Ajá, y entonces yo cómo sé, si ya tiene un antecedente de esos, ¿cómo yo sé que solo él estaba metido y que la empresa ya se limpió? ¿Cómo sé eso yo? ¿Cuál es la seguridad, cuál es la certeza que vamos a tener los hondureños que esa no es una práctica recurrente y que solo se le salió de la mano el caso particular de este muchacho? ¿Cómo sabemos que no hay una red adentro que él, a la que él le repartía todo el dinero proveniente de sobornos? ¿Cómo nos aseguramos que eso solo era él? A mí me parece que no puede actuar solo, porque el CEO no es el que opera, no es el técnico que hace las cosas. Él recibe aquí el soborno, pero le da la instrucción a alguien para que ejecute las acciones que se comprometió a hacer. Entonces sí me preocupa, sí es grave y sí me genera desconfianza. Bueno, mire, esta empresa, efectivamente, el CEO, el gerente general, estuvo preso en Estados Unidos y logró lo que, es decir, logró la libertad porque pagó una fianza millonaria. Y lo que está haciendo es defendiéndose en libertad, pero él sigue su juicio allá en Estados Unidos por un soborno para que le dieran un contrato allá en Filipinas. También ha tenido problemas en México, donde también se ha quedado claro que también hubo un fraude ahorita con la elección de la señora Claudia, no sé qué, ¿verdad? Ha tenido problemas también en Venezuela y todo el mundo conoce su historia. ¿Qué quiero decirle? Mire, en Honduras manejó el sistema biométrico en 2021 y hay cerca de 20.000 dispositivos biométricos que están ahí con el software que manejó esta empresa. Y hoy por hoy se ha conocido que las elecciones de 2021 no fueron del todo, como se ha dicho, como dicen algunos, ¿verdad?, que fueron las más transparentes de la historia. ¿Sabe qué me contó a mí don Jorge Cálix, un alto funcionario del CNE actual? Que él aparece ahí en las elecciones de 2021 como que cuando votó utilizó el sistema biométrico. Y él votó y no utilizó ese sistema. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Número uno. Y número dos, me dijo que esas elecciones de 2021 fueron manejadas en Honduras como que si hubiese usado el voto electrónico, que obviamente no se ha usado, porque todo fue manejado con esos software. Que todo, mire, toda la trampa ahora es con los software. Inclusive los mismos Estados Unidos pueden ser víctimas o han sido víctimas de ataques cibernéticos, ya sea por Rusia o quien sea. ¿Por medio de qué? De los software. O sea, ahora todo se hace por medio de eso. Y esta empresa es especialista justamente en eso. Y está a punto, el 8 de noviembre, tiene que decidir por tarde, ya mañana es noviembre, el CNE. La pregunta aquí del millón es qué va a hacer el Partido Liberal, la representante del Partido Liberal. Si va a votar por esa empresa o qué. Porque solamente son 3 votos ahí. Es una decisión colegiada. Y le repito, esta empresa, aparte que ya manejó el sistema biométrico con todos esos antecedentes, ahora también manejaría el TREP, o sea que patada y mordida, manejaría completamente todo el proceso. Y aquí le repito, de nada sirve que se estén legaleando, que hagan lo que hagan, si toda la picardía la van a hacer no en un día, el último domingo de noviembre del próximo año, en media hora, en un ratito ahí, pum, pum, con el mentado software. Sí, tenemos que tener cuidado, es algo que nos tiene que importar a todos los hondureños, sin duda alguna. Yo he pasado muy pendiente del tema, hemos estado estudiando los reglamentos que aprueban y todas esas cosas, y espero que los consejeros hagan lo correcto. ¿Han hablado ustedes con Gianni Rosenthal, el presidente del partido, para conocer, para reunirse con la consejera del Partido Liberal y manejar esto pues con sumo cuidado, por lo menos? No hemos hablado del tema con él. Ella es una persona bien abierta, es decir, si cualquier precandidato se le acerca con consultas, ella, estoy seguro que sin problemas las va a disipar. Creo que tenemos que preguntarle cómo va el proceso y ver y empaparnos de eso para poder opinar de manera correcta. Yo cuando comencé le dije que me genera dudas sin duda, no le tengo confianza, es verdad, pero no puedo decir más porque no conozco la oferta, no conozco, pues más allá de lo que salió público, no conozco la oferta técnica. Esa información necesito tenerla para poder estar seguro de que las cosas están mal. Ya trabajó esa empresa en el país. Para mí, el problema no es tanto la interna. Para mí el problema es que la interna permitamos cosas que después a ellos les sirva en las generales, que es donde está el verdadero problema. ¿Y no teme Cálix que en esas internas o primarias las aprovechen a través de una empresa X o Y para poner un candidato? O sea, en este caso, a usted, afectarlo a usted, pues a ninguna rala.
Para el gobierno, el candidato a vencer soy yo. Se levantan a atacarme, se acuestan atacándome y en la noche sueñan cómo me siguen fregando. No me preocupa eso. Yo no soy tunco, no somos mancos tampoco, tenemos el movimiento más fuerte, más organizado, más estructurado, vamos a defender nuestros votos. Sabemos cómo hacerlo. Yo no soy ningún improvisado, soy joven, sí, soy millennial, sí, pero he participado en 6 procesos electorales ya, de manera que tengo más experiencia que cualquiera, incluso de los candidatos en contienda, ¿verdad? Creo que únicamente Tito tiene probablemente más experiencia que yo, pero el resto han participado, unos o nunca han participado de primera vez o solo han participado en elecciones generales, de manera que sería la primera vez en sus elecciones internas. Yo sé cómo cuidar los votos, sé perfectamente cómo tenemos que recoger las actas, cómo podemos demostrar si nos han afectado o no. Y además, estoy hablándole del caso más fatal posible. Estoy convencido que nosotros vamos a ganar. Cuando un pueblo se decide a irse por un camino, no hay poder humano que lo detenga. No hay absolutamente nada que pueda interponerse en el camino de millones de personas que exigen un cambio. Y eso va a suceder en las primarias del Partido Liberal, que vamos a ganar con contundencia, y luego va a suceder en las elecciones generales, en donde lo vamos a sacar sin duda alguna. Correcto. A propósito, hace un momento hablaba también Jorge Cali del tema de las consecuencias que va a traer estas políticas monetarias del Banco Central de aumentar la TPM en 1.75. ¿Sabe usted que nunca en la historia se había dado un aumento de ese tipo? ¿Por qué? Por lo mismo que explicaba Jorge Cali. Son 275 puntos básicos en 2 meses. Porque en agosto subió 100 y en octubre 175 puntos básicos. 275 puntos básicos en 2 meses. Y esto va a producir inclusive una espiral inflacionaria. O sea, ¿usted cómo lo va a sentir cuando va a la pulpería, cuando va al mercado, todo más caro? Porque nadie que produce se queda con ese golpe, porque es lógico, pues, el de la que vende baleadas. Si tienen 2 opciones, o lo traspasan al consumidor, claro, lo cual nos afecta a todos, o reducen costos, lo que significa también reducir la planilla. Claro, toda la parte económica del gobierno, ¿sabe quién es? La candidata de Libre, Rixi Moncada. Ese tema es importante. Usted no puede poner a un ingeniero a dirigir la salud de un país porque los ingenieros no saben absolutamente nada de medicina. ¿Estamos claros? Usted no puede poner de la misma forma a un abogado a dirigir la economía de un país. Tiene que poner a un economista. Y ojo, lo está diciendo un abogado. Y en todo caso, hay abogados que tienen una experiencia mercantil, financiera, que tienen esa orientación y podrían funcionar, sin duda. No es el caso de este gobierno, que ha puesto personas sin conocimientos de economía, sin conocimientos básicos de economía a manejar la economía del país. Y eso es lo que nos tiene fregados. Subir la tasa de política monetaria, si la iban a subir ahorita, ¿cuál es la diferencia en que lo hubieran subido gradualmente desde el 2022? Yo le digo la diferencia es el impacto que causa en su bolsillo, el impacto que causa en la economía familiar. De manera que Honduras va a pagar la consecuencia de que este gobierno no tenga funcionarios, no haya puesto funcionarios capaces en áreas sensitivas. Durante nuestro gobierno, profesionales capaces, economistas capaces, van a dirigir la economía del país y la van a dirigir pensando en función de lo que al país le conviene, en función de nuestro plan de gobierno. Este gobierno no tiene plan y, por supuesto, basado en los principios básicos de la economía, no en razonamientos ideológicos que solo sirven para ponerlos en un panfleto, no para aplicarlos a la economía de un país subdesarrollado, tercermundista, que viene de 12 años de degradación y que era la oportunidad para que se corrigiera lo malo y el país, fijar un rumbo para que el país se levante paulatinamente, porque no va a pasar tampoco en 4 años. Pero lejos de hacer eso, lo que se hizo fue profundizar los problemas que tiene la economía hondureña y nos tocará un trabajo más duro a nosotros cuando asumamos la presidencia en el 2026. Bueno, todas estas medidas económicas del actual gobierno, la gente debe saber esto, la política económica la maneja la señora Rixi Moncada, porque ella sigue manejando la Secretaría de Finanzas, la manejó cuando estaba el señor Marlon Ochoa y la maneja ahora que está el joven Cristian Duarte. Estas medidas no se tomaron en ese momento, cuando ella era ministra de Finanzas, justamente por lo mismo que estábamos hablando, por la política, porque políticamente decidieron no tomarlas.
Si las habían tomado en aquel momento, el golpe hubiese sido menos fuerte. Esto, por ejemplo, de haber afiliado a Honduras al CAF sin votos en el Congreso, la tomó cuando estaba la señora Rixi Moncada. La salida del CIADI. ¿Y de qué sirvió eso? Se tomó con la señora Rixi Moncada. ¿Y China les está pidiendo meterse al CIADI para firmar el Tratado de Libre Comercio? China, vamos a lo mismo. Se toman las decisiones en función de cuestiones ideológicas. China es gobernada por el Partido Comunista de China. Partido Comunista. Pero de comunista no tienen nada si es una potencia, es la potencia emergente en materia económica del mundo. Se proyecta que para el 2025 sobrepase a Estados Unidos. Vamos a ver si se logra. Pero, y ojo, no le estoy tampoco diciendo como anhelando ese sistema. Simplemente digo que ellos son comunistas, pero manejan la economía en función de los intereses de su país y del desarrollo económico del país. El CIADI protege las inversiones chinas y por eso lo apoyan. Y por eso China está exigiendo que Honduras esté en el CIADI para firmar una serie de convenios. Pero como Honduras se salió por decisión de Rixi Moncada, el BESI, ¿sabe usted? La presidencia del BESI, Honduras la perdió por la señora Rixi Moncada. ¿Sabe por qué? Porque también por política propuso al señor Hugo Noé Pino, sabiendo bien, bueno, supongo yo que ya sabe, porque puede leer, es abogada, que el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica dice que la presidencia puede ser ocupada únicamente por personas que no sean políticas. Y obviamente un diputado, como lo es el señor Hugo Noé Pino, que no es ningún pecado que sea diputado, pero es diputado, es un político. Fíjate que desde que lanza para ser diputado tiene que lanzar una candidatura para un partido político y obviamente está descartado para que usted ocupe un cargo de eso. Ella no encontró a alguien más para proponer para la presidencia del BESI que no fue Hugo Noé Pino. Y le voy a decir algo. Se perdió la presidencia. Un tico es el presidente ahora. Una tica, porque es una mujer. Le voy a decir algo. Yo he tenido al doctor Hugo Noé Pino como un profesional muy capaz. Lo mismo con doña Rebeca Santos. Y debo de decir, como hondureño, que me siento profundamente decepcionado del papel que han jugado, porque saben perfectamente lo que se está haciendo mal en materia económica. Ellos sí son profesionales calificados. Cualquiera de ellos debió haber sido el ministro o la ministra de Finanzas de este gobierno y probablemente nos hubiera ido mejor. Sabiendo lo que están haciendo, lejos de decirle al gobierno, están cometiendo un error. Más bien salen hasta defender las brutadas que se han hecho que afectan la economía familiar. No solo soy yo el decepcionado. Yo no lo digo como crítica, oiga el tono de mi voz. Lo digo con profunda decepción, con dolor. Con dolor. Igual, fíjese que yo igual, bueno, sobre todo Noé Pino, aquí le cuento que en la campaña política nosotros estuvimos apoyándolo. Y no sacarle en cara ni nada de eso porque yo creí en él siempre. Creo que es una persona seria, una buena persona además. Y además, lo que dice Jorge Calix, un profesional respetado. Pero hoy, mire, un vuelco de 180 grados, como el señor Redondo, ¿va? Que todo lo que ayer criticaba hoy, imagínese, bueno, para que no vale ni la pena hablar. No, es realmente grave eso también. Sí, tú de las cosas. No, yo le voy a decir algo. El presidente Oliva, el doctor Oliva, jamás, nunca hizo las cosas que ha hecho este muchacho. Nunca. Nunca. Un caballero el doctor Oliva. No, por cierto, mire, con solo eso de no hablar con la... Le cuento, su amigo Mercedes ya no salía del despacho de Oliva, ¿va? Le pasaba metido. Y hoy no hablan con nadie, ¿va? Imagina el extremo de decir públicamente, no le voy a la palabra y punto, dice. Y así, como que él fue del Congreso. Como que fue Dietat c'est moi, el Estado soy yo. ¿Sí? No, no, señor, no estás por encima de la Constitución, Luis. Y yo de verdad, en memoria de la amistad que en algún momento tuvimos, yo te pido que rectifiques, no por mí, por vos, por tu familia. Porque el camino de la ilegalidad uno sabe dónde comienza. La tuya comenzó en enero de 2022, pero no se sabe dónde termina. Generalmente terminan mal. Y si no, pregúntenle a Juan Orlando Hernández. No pocos dicen rectificar, hermano, rectificar. Hacerlo por vos y por tu familia. No pocos dicen que el primer preso de este gobierno va a ser Luis Redondo. Finalmente, bueno, hablando esto de China... lo van a descartar, ellos mismos. Sí. Porque es el descartable. Ya no sirve, ya. No es correligionario, no luchó con ellos. No es familiar, va a ser el primero. El primero que le van a poner una patada, como dicen allá donde dijimos. Sí. Y bueno. Cuando eso suceda, ojalá te acordes de los que te avisamos. Yo le digo a todos los hondureños que Honduras renace, y renace con oportunidades de empleo, que Honduras renace y renace con seguridad para todos. El país que soñamos lo podemos construir juntos. Vamos a construir un país distinto, un país en donde la gente pueda conseguir trabajo y donde puedan nuestros jóvenes caminar tranquilos y seguros por las calles a la hora que sea, sin miedo a que los asalten, los secuestren, los violen, los maten, etc. Eso lo vamos a lograr en las próximas elecciones porque
no les debe caber duda alguna. Vamos a ganar las elecciones, si Dios lo permite. Muchas gracias al precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix.